El acta de la sesión número 19 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión número 20 queda a disposición de los señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido una copia informativa de la Contraloría a que hizo referencia el brigador Pantoja, que es el dictamen 52.433 de 2002, donde se indica que no tiene inconveniente en que el Consucena pueda solventar proyectos de inversión que atañe a cualquiera de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Ya. Yo solo pediré como oficio, si les parece a los señores diputados, que podamos pedir que la Contraloría nos mande todos los oficios relacionados con los fondos de la Ley Reservada al Cobre. Porque el otro día Codelco nos planteó, tienen algunos oficios de cómo se hace el cálculo respecto al 10%, y eso aparece también en el oficio de la Contraloría. Entonces, sin perjuicio de esto, que nos mande todos los oficios, todos los dictámenes de Contraloría relacionados con la Ley Reservada al Cobre para que queden en acta y después los podamos ver en las conclusiones. ¿Les parece, señor diputado? Acordado. Adelante, por favor. Adelante. Hola, hola. Muchas gracias. Bueno, la presente sesión tiene como propósito recibir al señor Eduardo Engel, profesor de Economía de la Universidad de Chile, presidente, o más bien a esta altura, expresidente. Claro, presidente del Consejo Asesor Presidencial en su momento, por eso mismo, expresidente del Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencia y la corrupción, y hoy día presidente de Espacio Público. Así que le damos de inmediato, vamos a buscar el... No se preocupe. Perfecto. Ya la tenemos la copia, ¿eh? Así que... No se preocupe. No se preocupe. Miércoles 3. Lo que sí es importante, nos comprometimos a lo siguiente: vamos a empezar a sacar las conclusiones de la comisión, vamos a esperar, por otra parte, que nos lleguen algunos oficios que están pendientes. Si hubiera en esos oficios algún tema relevante, se lo informaré de tal manera de poder hacer las invitaciones que correspondan, pero en principio los lunes, tal como nos comprometimos con los diputados, la idea es que no se hagan más sesiones los lunes y solo los miércoles para efectos de... cuando sea necesario, para los miércoles para que lo tengo, precisar información. De hecho, tenemos el próximo 13 de julio, la invitación al ministro de Hacienda, y con posterioridad tenemos, entiendo, señor secretario, que invitar en algún momento al ministro de Defensa para que nos vengan a hacer entrega desde el punto de vista reglamentario de todos los documentos reservados. ¿Sí lo entiendo? ¿Nos puede explicar? En sesión secreta. Perfecto. ¿Tenemos toda la presentación? Y tenemos toda la presentación, así que no hay problema, ¿eh? Tienes que prender el micrófono. Sí, lo tengo. Muchas gracias por esta invitación. Y vamos a ir entonces con la presentación que tienen todos ustedes con lo que queremos hacer acá. Yo vengo en calidad de presidente de Espacio Público, una fundación que se ha dedicado a hacer seguimiento a la agenda anticorrupción, la agenda que salió de este Consejo Asesor Presidencial contra el tráfico de influencia, los conflictos de interés y la corrupción. Y la presentación, que es corta, tiene 3 partes: antecedentes generales del informe de esta comisión, el diagnóstico en el tema particular que nos reúne acá, que es el tema de gasto en defensa, y las propuestas que hizo el Consejo Asesor Anticorrupción. ¿Okay?
Vamos entonces a la próxima página, donde aparece en forma bien sucinta lo que fue el informe que salió de este Consejo y que entregamos a la Presidenta por encargo de ella el 24 de abril del año pasado. Entonces, esta primera parte voy a poner el contexto general antes de entrar en el tema específico que nos convoca. Ese informe constaba de 5 grandes capítulos que abarcaban 21 áreas temáticas y que en total contenían 236 propuestas. Adelantándome de esas 236 propuestas, 4 tienen que ver con el tema de esta comisión, que es el tema del gasto en defensa. Pasamos a la transparencia que sigue y mencionamos los 5 grandes capítulos de este informe: la prevención de la corrupción, que tiene 9 áreas temáticas; la regulación de conflictos de interés, que tiene 4 áreas temáticas; el financiamiento de la política para fortalecer la democracia, que tiene 3 áreas temáticas; el tema confianza en los mercados, que también tiene 3 áreas temáticas; y finalmente los temas de integridad, ética y derechos ciudadanos, que tienen otras 3 áreas temáticas. A poco más de un año de la entrega de este informe a la Presidenta y del anuncio de ella el 28 de abril del año pasado de la Agenda de Probidad y Transparencia, y después de todo el trabajo legislativo que han realizado ustedes, la Cámara de Diputados y el Senado en ya más de un año, un primer balance preliminar, parcial, ¿no es cierto?, permite concluir que hay 5 áreas temáticas donde ya hay proyectos aprobados y bien evaluados, otras 5 áreas temáticas donde hay proyectos con prioridad legislativa para el año 2016, según anunció el gobierno hace un par de meses, y también bien evaluados y avanzando. 2 áreas temáticas donde hay proyectos que están entre las prioridades del año, que están bien evaluados, pero que todavía no se ve un avance, pero tenemos todo el resto del año. Y finalmente, 9 áreas temáticas en que no hay avance sustantivo. Tomando el conjunto de 21 áreas temáticas, el grado de avance es bien alentador. Acá es importante ver primero el bosque antes de entrar en el árbol específico que convoca esta comisión, ¿no? Pero de 21 áreas temáticas hay 5 con proyectos aprobados y bien evaluados, y otros 5 en que hay proyectos también de sustantivos y positivamente evaluados que están entre las prioridades para este periodo legislativo. Si ustedes comparan, por ejemplo, con lo que sucedió después de la crisis del MOPGATE, el año 2003-2004, fueron 2 proyectos de ley los que salen de esa crisis. Acá ya estamos hablando de 5 y 5 más, es decir, probablemente 10, y eso pueden aparecer otros temas más todavía, siendo un ejemplo los temas adicionales de esta comisión, que no estaban entre las prioridades legislativas. Lo que sucede en estos temas, como ustedes saben, se abren ventanas de oportunidad y muchas veces con el liderazgo de los legisladores, del Ejecutivo, a veces se aprovechan y a veces se dejan pasar, y esta instancia podría ser una instancia que logra avance en un tema que no estaba entre las prioridades, y el tema del gasto en defensa. Cuando he dicho bien evaluado respecto a estos proyectos, no es mi opinión personal, sino que es de un observatorio anticorrupción que hemos liderado desde Espacio Público, en conjunto con otra fundación también, en el cual, con la ayuda de 30 expertos transversales, tanto políticamente como en sus áreas de experticia, le hemos puesto nota a estos proyectos y en qué medida más logran reflejar los objetivos que tuvo el informe del Consejo Asesor Presidencial, y todos los proyectos aprobados, los 5 tienen nota azul, en algunos casos nota sobre 5, en un caso nota sobre 6. Es decir, realmente son evaluaciones objetivas, transversales y por lo tanto hay algo serio detrás. Vamos entonces ahora sí al tema que nos convoca hoy día y la invitación que le agradezco, que es el gasto de defensa, que es parte de un área temática, ¿cierto? Para hacer notar ese tema, acá van las 8 áreas temáticas que tienen que ver con corrupción, que es el primer capítulo. Y si ustedes se fijan, habría salido en colores en la versión ahí, pero el área tercera tiene que ver con cómo se gastan las platas públicas. Y ahí está la reforma del sistema de compras públicas, el tema de las concesiones de infraestructura y el gasto en defensa. Es decir, lo que nos convoca hoy día es una parte, un tercio, si ustedes quieren, de una de las 21 áreas temáticas. Y por eso no es raro que de las 236 propuestas, 4 solamente tengan que ver con este tema. Vamos entonces a lo que en el Consejo Asesor tenemos como el diagnóstico en lo que es gasto en defensa. ¿Okay?
El punto de partida es la ley reservada del cobre, que asigna el 10% de las exportaciones de Codelco de manera equitativa entre las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, y en que nuestro primer diagnóstico es que el carácter reservado y el hecho de que esté excluido el presupuesto significa que el Congreso y la Contraloría General de la República no tienen la potestad para controlar activamente la utilización de estos fondos. Entonces, el primer tema. Dicho sea paso, en el Consejo Asesor, que éramos 16 personas bien diversas, también profesionalmente como políticamente, todos estos temas fueron unánimes. Las 4 propuestas en tema... Perdón. Después lo vemos. El segundo tema en nuestro diagnóstico es que estos fondos no están asociados a una política nacional de defensa, lo cual favorece la discrecionalidad, la opacidad y la ineficiencia en la utilización de estos recursos. Tercer punto, que el único control externo efectivo es eventualmente a través del Poder Ejecutivo, y ese es el diagnóstico que hicimos en el Consejo Asesor. Siga esto entonces las 4 propuestas que hacemos. La primera es eliminar la ley reservada al cobre y dotar de una mayor capacidad al Congreso Nacional para fortalecer el control, la eficiencia y la transparencia en compras en defensa, limitando los gastos fuera de presupuesto. Ahí podemos entrar en detalle si quieren, pero hay más temas ahí. El segundo tema es fortalecer la capacidad técnica de las comisiones de defensa del Congreso para que puedan ser la contraparte efectiva en lo que es asignación de este tipo de gastos. El tercer tema es preservar la confidencialidad de los gastos solo en casos específicos, predefinidos en base a criterios conocidos y formulados con la participación de expertos independientes. Y finalmente, que los proyectos de defensa deberán ser evaluados con metodologías especializadas, considerando un plan estratégico nacional para dicha evaluación. Ese, señor presidente, es la presentación que hemos preparado para esta ocasión. Vamos a dar espacio a las preguntas, y la idea, dentro de las preguntas, señor Engel, la idea es que podamos profundizar al menos las 4 propuestas que ustedes desarrollan digamos, en la misma comisión. Esto, fundamentalmente, el tema de la ley, digamos, la eliminación de la ley reservada al cobre y la capacidad del Congreso Nacional, fortalecer las capacidades técnicas de la Comisión de Defensa, el tema, que es una discusión muy interesante, el tema de qué cosas deben ser reservadas y qué no, porque estamos todos conscientes que hay algunos aspectos que tienen que ser reservados y otros no. Y por último también el tema de la evaluación dentro de un marco general del plan estratégico general. Así que vamos a dar las palabras. Diputado Ulloa tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero agradecer la presencia del señor Engel. Solo decir que desde mi perspectiva ellos incurren en errores garrafales y creo que es importante que los digamos aquí, porque sin perjuicio de que hay propuestas muy interesantes, pero en el diagnóstico señala que el Congreso y la Contraloría no tienen potestad para controlar activamente la utilización de los recursos. Eso no es así. Claramente la Contraloría tiene atribuciones, las ha tenido siempre por ley, y naturalmente el Congreso, en virtud de sus facultades, también puede hacerlo. Así que ese diagnóstico, ahí por lo menos tenemos una muy clara discrepancia. Y creo que es importante destacar que es erróneamente, conceptualmente erróneo señalar que la Contraloría no tiene facultades o que el Congreso tampoco las tendría. Ahora, respecto de señalar que el único control externo es a través del Poder Ejecutivo, eso naturalmente es nuevamente parte del error, precisamente porque tanto la Contraloría como el Congreso tienen la facultad de fiscalizar. Ahora, sí quisiera, presidente, hacer una consulta. A mí me parece, como propuesta desde el punto de vista de fortalecer las capacidades técnicas de las comisiones de defensa del Congreso, siempre va a ser interesante tener más capacidad técnica, sin ninguna duda, así que yo comparto aquello. Ahora, sí me interesa profundizar un poco respecto de la propuesta del Consejo.
que dice preservar la confidencialidad de los gastos o inversión solo en gastos específicos, predefinidos y en base a ciertos criterios conocidos. Porque la otra propuesta dice respecto de la evaluación que los proyectos deben ser evaluados con metodología especializada considerando el Plan Estratégico Nacional. Yo no sé si estas propuestas fueron hechas después del cambio que se hizo con el Ministerio de Defensa, porque la verdad es que hoy día todos los proyectos son evaluados por la Subsecretaría de Defensa, ya no son evaluados por la propia rama, sino que por el propio Ministerio de Defensa y naturalmente con una metodología que dice relación con el trabajo, en este caso, en conjunto, ¿no? ¿Cuándo se hizo dicho cambio? La modificación parte del año 2011, digamos, parte poniéndose en ejercicio, porque no se completa hasta el 12 o el 13. Pero es muy importante destacar esto porque esta propuesta pareciera ser que no alcanzó a conocer de aquello, ¿no? En el sentido de que efectivamente ni siquiera ahora son 3/3, sino que las propuestas van sobre la base de estar de acuerdo al criterio de lo conjunto. Eso lo ve la Subsecretaría de Defensa, ya no la rama, ¿no? Y por eso me interesaría que nos pudiera precisar respecto a esta materia, porque me da la sensación que son propuestas que vienen un poquito desfasadas respecto de lo que fue el cambio del nuevo Ministerio de Defensa. Gracias. Diputado Brown. Gracias, presidente. No, simplemente tengo una discrepancia con el diputado Ulloa, porque plantea que claro, la Contraloría y la Cámara de Diputados siempre pueden fiscalizar, pero ¿fiscalizar qué? Si es como salir a buscar una aguja en un pajar, si la verdad que no tenemos ninguna información. Por lo tanto, es difícil fiscalizar lo que no se conoce. La atribución existe, pero no conocemos los presupuestos de las Fuerzas Armadas. El Congreso no los conoce. Sí, pues. No los conocemos, no los aprobamos, no los conocemos. Entonces, decir que vamos a poder fiscalizarlo, la verdad que a mí me llama la atención porque lo que sí veo es que se requiere de una modernización y yo comparto plenamente lo que aquí se plantea respecto de la necesidad de un sistema mucho más transparente, porque lo que hoy día tenemos en las Fuerzas Armadas es opacidad total. Y hemos visto que los resultados no son positivos. O sea, los escándalos que estamos conociendo es producto de eso, de la opacidad total que existe frente a los presupuestos, frente a las compras y a los mecanismos que se utilizan. Entonces, creo que nosotros lo que tenemos que impulsar es que esto sea de la forma que, desde mi punto de vista por lo menos, es lo natural, que sean aprobados en el Congreso, que sean fiscalizables de manera efectiva y que no sigamos contando con esta serie de situaciones irregulares que hemos ido conociendo en el transcurso del tiempo. Presidente, solo para precisar que las modificaciones al nuevo Ministerio de Defensa precisamente obliga a que sean las comisiones de defensa las que conocen todas las inversiones. Por lo tanto, presidente, decir que no hay antecedentes a mí me parece incorrecto. Es probable que se puedan mejorar los sistemas, no hay ninguna duda de aquello. Lo que sí importa es que hay que revisar bien esa modificación para darnos cuenta efectivamente del cambio que se hizo y que naturalmente tiene un significado, por lo menos para mi gusto, que avanza mucho en lo que hemos estado planteando. Gracias. Vamos a ir anotando las cosas ahí. Gracias, presidente. Presidente, no sé si todas las recomendaciones que nos hace el señor Yenger a través de espacio público son de manera exacta en su detalle pertinente, pero en lo general yo creo que son completamente pertinentes. Y no solo pertinentes, sino que necesarias y urgentes de poner en práctica, porque independiente de las formalidades que se pueden esgrimir, como que ahora recientemente hemos descubierto que la Contraloría, por aras, no sé bien por qué inspiración, descubre que sí tenía facultades después de que un contralor que anduvo asesorando a la Asociación Nacional de Fútbol
profesional y que salió con un prestigio enorme, nos tuvo todo su periodo convencidos de que la Contraloría no podía fiscalizar, ¿no? Y esto no es casualidad, señor presidente. La propia inhibición que puedan tener las comisiones del Congreso tienen que ver con una situación general anómala que resulta de la mezcla de nuestra historia reciente, dictadura militar, salida de ella con un cierto grado de autonomía de las Fuerzas Armadas, afincada en un sistema de adquisiciones de materiales que vienen fundamentalmente por la ley reservada del cobre, secreta, que había una tremenda discusión aquí recientemente para ver si se le levanta el carácter de secreto, amparado además por un código de justicia militar que lo que hace es proteger delincuentes comunes, porque entenderá usted que un desfalco al ejército para ir a jugar al casino de, ¿dónde era? Monticello, no es un crimen de guerra. O sea, yo a veces no mando una patrulla militar a buscarlo, mando a los pacos y a los tiras, como se dice coloquialmente en Chile, ¿ah? No, pero para que entienda la ciudadanía que pueda interesarse por estos programas. Entonces aquí en realidad hay mucho paño que cortar y hay mucho que resolver, partiendo por esta idea del secretismo necesario para la defensa. Mire, a nosotros nos han vendido un asunto erróneo en cuanto a cuál es el pilar de la defensa nacional. Entonces se nos dice la disuasión. Y para tener disuasión hay que tener harta plata para poder comprar harto fierro. Esa es la lógica. ¿Ah? Que el otro sepa que si trata de hacer algo, yo le puedo pegar más fuerte. Pero si usted declara secreto todo esto, y el otro no sabe con qué se va a encontrar, entonces, ¿cuál disuasión? Porque para que se atemorice el eventual agresor, tiene que saber que, no sé, le van a caer misiles del cielo, que le van a llegar, que no sé, les van a disparar con esos que se llamaban los órganos de Stalin, y que unos tanques que atraviesan montañas, ríos, y todo eso va a aparecer. Pero para que se asuste de eso, tiene que saber que eso existe, ¿o no? Entonces cuando dicen, no, es que no importa que se sepa cuánta plata es o en qué banco está, pero en la compra, en el detalle, ahí es donde está el secreto. Bueno, eso vuelve completamente disfuncional y yo le sugeriría que viéramos la posibilidad de un acuerdo de la Comisión para preguntarle al ministro de Defensa cuál es la lógica de esta famosa política de la disuasión como defensa y que nos diga en dónde reside su eficacia. Porque si es en el secreto, eso se derrumbó todo, ¿no? Y amparado en esta necesidad del secreto, señor presidente, es que se producen estos desfalcos, fraude y problemas de probidad en ese sector de la administración pública. La única manera de que ello no ocurra es, como en todas partes, con transparencia. Porque, mire, si usted se compra el Escorpen puede portar muchas leceras, incluidas ojivas nucleares, por si no lo sabían aquí. El problema es saber si usted la tiene o no la tiene. Pero bueno, déjelo en el misterio, porque si la tienen, bueno. Pero si usted oculta que tiene el Escorpen no sirve de nada. Si no es solo un problema de navegar y andar recorriendo el agua. Es algo más que eso. Nosotros hemos visto en esta misma comisión investigadora, cuando hemos analizado qué pasa con la entrada de la plata al circuito de la defensa, lo hace a través del Banco Central, pasa por la tesorería, de la tesorería va a las cuentas, lo que no se usa va a otra cuenta que es supervisada por la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, y cuando retorna hace más o menos el mismo trayecto, y ningún problema está radicado ahí. El problema está en la adquisición de bienes y servicios.
Y ahí hay un gran contubernio, disculpe que use esa palabra, entre los que quedan en el servicio activo y los oficiales superiores que conocen todos los secretos, que dejan el servicio activo y son empleados por estas empresas proveedoras de bienes y servicios del Ejército. Y así como hay una inhabilidad para los fiscalizadores de la administración pública de no estar por 2 años, o creo que son 2 años en general, empleados en empresas del sector que supervisaron, lo mismo debería ocurrir con las Fuerzas Armadas y sus oficiales superiores, con un agravante, que el tema es bastante más delicado. En general, la obsolescencia del equipo militar son 8 años. Para que se disuelvan los lazos de camaradería contraídos en las escuelas y los institutos militares y todas esas cosas, bueno, tampoco es una cuestión de 2 años. ¿No? Y bueno, pero ahí hay un nudo que hay que resolver y que es una grave fuente de problemas de la probidad. En ese punto, ya fuera de todo el otro circuito del... Disculpe que me haya alargado, presidente. Diputado Verdugo. O sea, para reiterar, digamos, porque aquí queda la impresión de que la Contraloría no ha hecho nada. Bueno, aquí a disposición de esta comisión están los informes de las fiscalizaciones que la Contraloría hizo y están a disposición de esta comisión. Entonces, ¿cómo podemos decir que la Contraloría no tenía facultades o no lo ha hecho? Distinto es que siendo una fiscalización aleatoria, no haya, digamos, justamente detectado el problema puntual que se presentó con el fraude del cual estamos nosotros tratando en esta comisión. Pero de hecho, digamos, la Contraloría tiene facultades y las ha ejercido en los términos que he señalado. Gracias, presidente. Yo voy a hacer algunas preguntas después, pero me gustaría aclarar algunos puntos. Mira, el primer problema, nosotros, señor Engel, estamos discutiendo un proyecto en la Cámara de Diputados que dice relación precisamente con el carácter reservado de la ley. Y la pregunta es si esta ley tiene que ser pública, estar en la biblioteca del Congreso Nacional o en la caja fuerte que se encuentra hoy día, uno para ir a buscarla, y por eso quiero tocar el punto, para usted leerla, no puede ir a la Cámara de Diputados porque solamente está abierta para los señores diputados. Entonces, digamos, dentro de la caja fuerte se la sacan y la puede leer uno, no puede copiarla, no puede hacer ningún acto en esta materia. Entonces, me imagino yo, porque hay que ser, digamos, quiero poner los puntos. La Contraloría siempre tuvo facultades, porque están establecidas en el artículo 6 de la propia Ley Reservada del Cobre, que me imagino, no lo sé, pero quizás usted no la conoce, porque no ha podido tener acceso. Esa es la discusión que hemos hecho durante todo este periodo. Y aquí hay posiciones distintas, no es el caso analizarlo ahora, hay posiciones que dicen, no, esto tiene que ser reservado, la ley, y yo sostengo que tiene que ser pública. Porque si todos hubiéramos leído el artículo 6 de la Ley Reservada del Cobre, nos daríamos cuenta que se establecen las facultades de la Contraloría General de la República para poder fiscalizar de manera reservada, como resulta lógico, a las compras que se hacen con fondos de la Ley Reservada del Cobre. Es decir, desde el punto de vista legal, no hay ninguna duda que siempre estuvo la facultad de la Contraloría General de la República. Dos problemas que me gustaría comentarle, porque me imagino que no ha visto todas estas comisiones, las ven otros personajes, pero uno no tiene tiempo para ver todas estas comisiones. Entonces, pero dos puntos para aclarar respecto a la Contraloría. Uno, el año 2009, hubo un dictamen que autolimitó de alguna manera la fiscalización que sí establecía la ley. Y aquí todos los diputados se acordarán que la propia Contraloría nos señaló que fue por un error de un decreto, que es el 124, si mal no recuerdo, que fruto de que también es reservado, fue al Ministerio de Defensa con observaciones, volvió arreglado el decreto, pero en la Contraloría tomaron razón del decreto antiguo, del que iba con observaciones. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el Ministerio de Defensa se quedó con un decreto original y la Contraloría se quedó con el toma razón con un decreto con las observaciones que había hecho la propia Contraloría. Miren el absurdo que se produce. Eso es lo que pasó en la práctica. ¿Por qué se produjo esto en la práctica? Porque como son reservados, nadie pudo cotejar que el decreto que había quedado en Contraloría era
distinto del que tuvieron digamos, el Ministerio de Defensa. Entonces, por eso la importancia, a mi juicio, y no quiero discutir el tema, de la transparencia en materia, al menos de conocimiento de los textos legislativos, porque los textos legislativos nada dicen con el test de daño que ponga en riesgo la seguridad nacional. Todos estamos aquí de acuerdo que cuando esté en riesgo la seguridad de la nación, hay materias que tienen que mantenerse en reserva, y eso es una de las preguntas que le quiero hacer. Pero eso es el punto para aclarar respecto a Contraloría. No, bueno, eso es la discusión. Pero termino con lo de Contraloría. Contraloría, el 2015 saca un nuevo dictamen que elimina el del año 2009, pero en todo este periodo, tal como dice el diputado Verdugo, hizo algunas acciones en materia de fiscalización, y de hecho están en poder de esta comisión, en esta comisión. Se hicieron. Con la salvedad siguiente. Algunas se hacen, son 13, algunas se hacen, 2 se hacen en el 2015, el resto se hace del 2010 para adelante, pero dice en relación con algunas solicitudes que hacen los propios proveedores, diciendo, mira, aquí hay problemas, quejándose, y son más bien fruto de esa investigación, la gran mayoría, y son algunas muy poquitas, no recuerdo el número en estos momentos, pero algunas muy pocas que son de acción directa de la Contraloría. Yo estoy tratando de hacer este resumen para que tengamos toda la misma historia, digamos, no tengamos historias distintas. Entonces, artículo 6 permite la fiscalización, dictamen la autolimita, por este problema que acabo de señalar, y en la práctica hubo algunas investigaciones que se hicieron, como dice el diputado Verdugo, aleatorias, digamos, de foco, fruto de investigaciones y algunas de ellas, fruto de un trabajo más bien planificado Contraloría. ¿Qué es lo que nos ha dicho Contraloría? Y el propio Contralor, el nuevo Contralor, nos ha dicho que ahora sí, y ahí está el diferencial que tenemos que marcar nosotros, ahora sí tienen un plan y lo han puesto como prioridad estratégica. Me acuerdo que se llama Prioridad Estratégica Nacional, que lo permite, lo sube de categoría y dice aquí ya no voy a investigar solo lo que me mandan, sino que voy a hacer un trabajo concreto. No sé si les parece a los señores diputados el resumen que hice sobre esa materia. Entonces, claro, aquí el adjetivo es importante. Activamente no tuvo un papel muy relevante, pero legalmente sí lo tiene. Y el Congreso, tal como dicen los señores diputados, aquí hay una discusión. Es verdad que el Congreso, a partir de las modificaciones del Ministerio de Defensa, sí tiene facultades o sea, más bien el Ministerio de Defensa tiene que ir una vez al año, obligación de ir una vez al año para ir a explicarnos unos proyectos que, todos los proyectos, pero en 3 horas, en 2 horas, y uno no puede ni siquiera anotar porque todo reserva. Eso de 3 horas, 2 horas es... Bueno, está bien. Está bien. No es superposición mía. Yo, el año pasado... ¿Va a depender de lo que quiera la comisión? Por supuesto. Bueno, el año pasado fueron 3 horas en que se nos explicaron estos proyectos, 2 horas y media, que se nos explicaron estos proyectos, y lo que sí es importante señalar es que uno no puede anotar nada porque todo es reservado. Entonces, no queda ni siquiera la presentación en poder de la comisión. Con eso planteo que ahí, oye, está bien, pero con eso planteo en que el Congreso debiera tener, y por eso me gustan las propuestas acá, debiera tener una participación mayor. Después podemos discutirla. Y aquí van las preguntas. Uno, en el proyecto que aprobó, que era del presidente Piñera, que se aprobó con los cambios que haya que hacerle, etcétera, en que el Congreso participaba en esto, y me gustaría que opinara respecto de la cuestión, digamos, plurianual, porque ahí el Congreso participa primero en la fijación del presupuesto, y lo otro es cómo puede participar, de alguna manera, en una mayor control y fiscalización. Por eso me interesa profundizar en lo que usted plantea acá, en mayores, no atribuciones, sino que capacidad técnica de las comisiones, que creo que es relevante para que cuando nos vayan a presentar esto que ya está en las facultades del Ministerio, tengamos no una mirada y que no podamos notar, sino que tengamos una cuestión un poquito más profunda. De hecho, es más, una de las cosas que uno podría proponer, y lo voy a poner en las conclusiones que vamos a redactar para propuestas de los señores diputados, es que todas estas fiscalizaciones que haga Contraloría lleguen con copia a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Pues, o sea, parece lógico porque de repente nos enteramos que habían 6 o 7 fiscalizaciones, nunca había llegado a la Cámara de Diputados una de estas fiscalizaciones. Entonces, también tenemos que, a partir de lo que discutamos acá, y por eso es importante la participación del señor Engel, que nos pueda dar luces qué es lo que hacen en otros países, cómo funciona esto, de tal manera que
los que crean que ya están las facultades las podamos usar mejor, los que creemos que perfeccionar, los que creemos que faltan facultades las podamos crear y de tal manera de poder confluir en espacios de mayor sistemas de control, que hoy día la verdad es que quien resuelve, quien decide son los comandantes en jefe con los ministros de Hacienda y Defensa. El ministro de Hacienda me dice, a mí me llega, yo firmo nomás, no hay, lo vamos a tener el día 13 acá, pero en general no hay una participación mayor de los ministros de Hacienda, no saben para qué son los proyectos. Por eso es importante lo que señala, por eso es importante, diputado, lo que señala también el proyecto que está aprobado, que está en el Senado, que dice relación con un plan estratégico a 12 años plazo. ¿Ah? Es verdad lo que dice el diputado Ulloa, es verdad que se hace plan estratégico y la Subsecretaría de Defensa evalúa los proyectos, pero por algo en el proyecto de ley que está en el Senado se estableció que esto debe ser un plan de 12 años para que haya un calce con una visión un poquito más estratégica. ¿Ah? Entonces, me gustaría, bueno, hemos hecho hartas preguntas, más bien muchos comentarios, pero me gustaría profundizar sobre las 4 propuestas que usted plantea. Muchas gracias, diputados. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, como se dijo, el problema de gasto en defensa es un problema en todos los países, es un desafío grande en todos los países que en nuestro caso se ve profundizado, como dijo el diputado Schilling, por nuestra historia particular y por algunas medidas que no son habituales como esta ley reservada. Pero aún en países sin ley reservada, este es un desafío grande porque son gastos grandes, especializados, en que en algunas situaciones muy particulares se requiere reserva, pero eso típicamente es abusado y se usa más de la cuenta. Entonces, déjame entrar en algunos de los temas acá. Respecto del Congreso como contraparte del mundo de la defensa y del Ejecutivo en lo que es gasto, nuestro diagnóstico fue, y ustedes me pueden corregir porque ustedes lo ven día a día, pero nuestro diagnóstico fue que en defensa son ítems bien especializados y en que es muy difícil tener por parte del Congreso y las comisiones de defensa asesores que realmente sean independientes y estén del lado de ustedes, digamos. Entonces muchas veces puede haber la mejor intención de ser de contraparte del Ejecutivo o del mundo de la defensa en estos gastos, pero no está la experticia técnica para hacer ese rol y que por lo tanto cuando hablamos de fortalecer estas comisiones estamos pensando técnicamente en contar con los recursos para tener asesorías de buen nivel y con la independencia requerida, que hay un tema muy importante de que la gente sepa y además no tengan dos señores, no tengan conflicto de interés en el proceso de asesorarlos, digamos. Porque estos son temas los cuales no es fácil de que tengamos parlamentarios realmente especializados, de gente que se gana la vida con este tipo de gastos y por lo tanto ese fue uno de nuestros diagnósticos. El segundo fue que en general hay una tendencia a abusar a veces legítimo derecho a que haya reserva en esto para muchas veces cosas que no requieren reserva. Buena parte del gasto de defensa podría ir por Chile Compras perfectamente, digamos, no tiene por qué no ir. Entonces, que quien decida lo que no es público no sean los mismos que están decidiendo el gasto, no sean las mismas Fuerzas Armadas, que sean de parte del Congreso, de parte de quienes representan a la ciudadanía en este proceso, para que se vea con criterios objetivos, conocidos de antemano, y no se abuse eso. Nosotros se nos comunicaron varias situaciones en las cuales era evidente que no se justificaba reserva respecto a gasto en defensa y sí se realizaba y sí se argumentaba reserva. Entonces tiene que haber estándares y esto es lo que propone el Instituto y la Organización Internacional que se especializan en gasto en defensa. Esto no es una cuestión muy revolucionaria, es bien estándar, pero no se usa en Chile. ¿Ah? A nivel de anécdota, no sé si el caso chileno de otro país, pero se contaba la historia en la cual se iban a comprar pares de zapatos y el hecho de revelar el número de pares de zapatos podía ser de utilidad para el enemigo porque sabría cuántos soldados hay en una cierta región. Bueno, ese no es un motivo suficiente para no comprar los zapatos como los compra el resto del Estado de Chile que a través de Chile compra, por un ejemplo bien concreto. Entonces ahí tiene que haber criterios muy, muy claros y el que decide cuando hay un tema de seguridad nacional no pueden ser las mismas Fuerzas Armadas, tienen que ser ustedes, digamos. Tiene que ser el Congreso el que decide esto y no los mismos que están comprando. Esos son los principios que nos guiaron en esas 4 propuestas. Déjeme finalmente agregar algo que no está en nuestras propuestas, pero que me pareció muy interesante lo que dijeron acá los señores diputados.
Uno de los temas que anunció el gobierno para este año es ver el tema de la puerta giratoria, las inhabilidades e incompatibilidades en el sector público en general. Yo creo que el tema planteado por el diputado Schilling es particularmente interesante y más aún, en el caso de personas que ocuparon altos cargos en defensa, a mi juicio, el tener un alto cargo en defensa da una capacidad buena de gestión, de modo que no es necesario que después esté al otro lado de la mesa en cuestiones de defensa, digamos. Yo creo que podría ser aún más de 2 años la inhabilidad en estos casos en que realmente cuenta con información privilegiada respecto a cómo está funcionando esa área. Yo creo que es un tema muy interesante a considerar, no sé si como parte de lo que ve esta comisión o cuando el gobierno eventualmente ingrese el tema de la puerta giratoria de inhabilidad e incompatibilidad, que es uno de los temas al menos comprometidos para este año. Yo creo que es un tema que no pensamos en la comisión, pero que una vez que uno lo escucha, hace todo el sentido del mundo, que ahí pone conflictos de interés sumamente grandes y con un alto costo para la sociedad en general, porque estamos pagando demasiado por lo que es el gasto en defensa. Muchas gracias. Agradecer de nuevo al señor Engel sus intervenciones. Yo quisiera preguntarle ahora de un tema que viene como consecuencia de esto. No sé si usted sabrá, señor Engel, pero hace, no sé, 4 o 5 años que se viene hablando de un famoso caso, el caso Fragatas, en que hubo todo tipo de comentarios. Y la pregunta que yo le hago es, ¿cómo resolvemos el tema después de que se pronuncian los tribunales? Porque la Corte Suprema 6-0 dijo, sabe, todas estas denuncias no tienen ningún fundamento. Y dio un dictamen, que está hoy día ya público, en que efectivamente los oficiales que fueron acusados y encausados y que terminaron sus carreras, la verdad es que el tribunal, el máximo tribunal, dijo nada. ¿Cómo sugeriría usted que pudiéramos abordar eso? Porque es parte también de los problemas que se generan. Y me interesa mucho porque lo que es cierto es que efectivamente en el ámbito de la defensa, dado que los montos son altos, las tentaciones también son altas. Aquí hay varios de mis colegas que van a presentar un proyecto por inhabilidades de 8 años, un tema que habrá que discutir, en fin. También nosotros estamos presentando proyectos como esta comisión, ya lo presentamos, para estandarizar, ¿verdad?, estandarizar la responsabilidad administrativa. Nos dimos cuenta que los funcionarios públicos en general tienen 4 años, pero los funcionarios que son de las Fuerzas Armadas tienen 2 años y los carabineros tenían 6 meses. Bueno, vamos a estandarizar, ya lo presentamos y lo hicimos todo. La verdad es que estamos absolutamente de acuerdo en que eso tenemos que estandarizarlo. Pero mi pregunta ahora va por el otro lado, porque efectivamente, ¿cómo cree usted que hay que abordar este tema? Que yo lo dejo hoy día puesto porque es súper delicado. Aquí hay un grupo de oficiales que fueron estigmatizados y después de 4 años en que se hace todo un seguimiento por todos los pasos que exige la justicia, el máximo tribunal dice la verdad por 6-0, o sea, esto no fue ni siquiera dividido. Dice la verdad, esto no es lo que se dijo. ¿Cómo ve usted ahí el tema? Porque yo creo que es una consecuencia también un poco de lo que nos puede ocurrir cuando hablamos precisamente, y en esto también estoy de acuerdo con usted, hay que ser claro cuáles son los temas que efectivamente tienen que quedar en reserva. Hay temas que no tienen ninguna necesidad de estar en reserva y eso estoy completamente de acuerdo. Pero me gustaría saber su opinión frente a una materia que es un elemento conexo, pero que es duro de repente para los que les toca vivirlo. Gracias. Señor Engel, yo voy a aprovecharme que me tiene aquí el diputado Schilling comentándome al oído para hacer la pregunta y profundizar lo que dice el diputado Ulloa. Mire, acá vino, y para otro tema, no vino a la comisión propiamente tal, vino Alejandro Ferreiro. Entonces nos explicaba que para efecto de determinar cuál es
cuestiones deberían ser secretas o reservadas, había que hacer un test de daño. ¿Ah? Entonces, decir, bueno, esto acá que estamos hablando, por ejemplo, los bototos, por ejemplo, Andrea Lamán el otro día dijo que los bototos, el mismo ejemplo suyo, dijo que sí podían poner en riesgo, no lo firmó, pero podían poner en riesgo de la nación porque se determinaba el número de soldados que había en un determinado lugar. Esa es la opinión de él. Tal como lo señala usted aquí, se produce abuso muchas veces de lo reservado. ¿Ah? Y aquí viene la pregunta que por intermedio mío está haciendo el diputado de Chile. Porque se produce un abuso. Mire, yo en uno de los listados que nos llegó de las compras del Ejército, con cargo a los fondos de la ley reservada, aparecen aparatos de cuestiones de veterinaria. Está mal comprado, no corresponde a la ley reservada. Estoy diciendo lo que parece, estoy diciendo que lo ponen dentro de mantención del potencial bélico, porque supongo que los caballos serán los caballos. Para reemplazar los tanques. Para reemplazar los tanques. Pero por eso mismo, entonces, y hay una serie. No son los caballos Oye, hay varias cosas que uno dice por qué deberían estar acá. Esas estoy poniendo las que son más ridículas de alguna manera. Pero hay otras cuestiones que uno podría pensar, esto debería ir a gasto operacional, partiendo por el combustible, porque, claro, uno podría decir, oye, a partir del combustible que gasto, podrían determinar las horas de avión que tengo, etcétera. Pero las conversaciones que uno va haciendo con algunas personas de alto mando van determinando que el test de daño de un montón de cosas que hoy día se compran por ley reservada podrían pasar a gasto operacional, siempre que lo pongamos en gasto operacional, porque aquí nadie pretende reducir ese costo, sino que transparentarlo. Entonces, la pregunta que yo también me hago, hasta el test de daño que uno puede ir avanzando, ¿hasta dónde llega? Porque el diputado Tillen dice aquí no debería haber nada reservado, hay cuestiones como los aviones, etcétera, los tanques, que los deben informar por protocolo internacional. Chile lo informa a la UNASUR, o sea, cada uno sabe qué es lo que tenemos. A diferencia, lo saben todo, y las revistas especializadas saben, los mismos que venden les dicen a los otros que compraron. Tiene que hacer propaganda. Entonces, la verdad es que hasta la pregunta es, ¿qué cuestiones en el mundo actual deberían ser, hasta qué punto llegamos reservadas y qué cosas más pequeñitas debería quedar en este hálito de reserva, más bien los sistemas de comunicación, los software, etcétera? Pero el resto, la pregunta que uno se hace, ¿hasta dónde uno llega, hasta dónde uno avanza en la reserva? ¿Ah? Esa es una discusión que tenemos que dar nosotros también acá, porque no necesariamente en esta comisión, digo en la Comisión de Defensa, ¿hasta dónde uno avanza? Para efecto de decir, oye, solo esto queda reservado, el resto no es reservado, porque yo hago la ecuación esta que habló Klitschko, que me parece bien notable, mayor discrecionalidad, mayor monopolio, menos rendición de cuentas, más posibilidades de corrupción. Entonces, la pregunta va por ese lado. No sé si lo interpreté adecuadamente, diputado. Perfectamente, presidente. Por eso el presidente. Muchas A ver, yo no soy experto en gasto militar, es decir, yo le puedo decir con sentido común, pero claramente yo estoy convencido de los 4 principios generales que he presentado acá y que con la ayuda de ustedes, la palabra activamente, para hacerme cargo de la objeción del diputado Ulloa y otra, sigo creyendo que son sumamente relevantes. Por el momento de entrar en el detalle, este Consejo Asesor nunca pretendió hacerlo, porque nuestro rol era proponer ideas, lineamientos generales para que el legislador entre en los detalles. Entonces, el principio general de Alejandro Ferreiro, que dicho sea paso también es director de Espacio Público, me parece un principio muy válido, pero donde uno corta esa línea, yo partí de la base que el peso de la prueba esté de quienes quieren que algo sea reservado, digamos, es decir como principio general, no le resuelve el problema, pero sí ponen claro, porque en este mundo moderno yo creo que mucha esta información igual está disponible. Entonces, que el que realmente quiera que algo sea reservado, que parta por demostrar de que efectivamente eso es clave para nuestra estrategia y de que esa información que alguien inteligente con un poquito de tiempo y recursos no puede obtener. Y en ese momento recién comenzar a pensar esa posibilidad, pero antes de eso, que sea público y que sea a través del presupuesto general de la Nación y con toda la debida transparencia, porque lo más probable es que eso nos ahorre enormemente los recursos que se gastan en estos temas y efectivamente, como decía el diputado Pilovsky, uno cierre una fuente que se puede prestar, al menos en teoría, para la corrupción. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, agradeciéndole su presencia,
Se levanta. Gracias, señor presidente. Muy bien. Gracias.